Bien, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender a usar un poco Adobe Illustrator, eh, donde, como bien, tenemos una meta que es vectorizar este rostro de la pantera rosa. Sin embargo, para ello es importante e indispensable abrir aquí en File un nuevo archivo y poder traer la imagen. Aquí se le da Nuevo, y en este caso, cuando abrimos nuevo documento, nos damos cuenta que para qué queremos este documento lo podemos renombrar o lo podemos poner aquí el nombre Pink Panther de una vez. Podemos utilizarlo o le podemos poner Pantera Rosa, por decirlo así. Aquí se le puede dar su nombre. Aquí nos pregunta que cuál va a ser su profile, que es prácticamente su plantilla o la manera en que va, para la que se va a utilizar este dibujo. Y aquí se observa que está seleccionado el print, que es una impresión. Sin embargo, puede ser usado para web, para video o para un básico RGB, que esto es un tema de colores que tendríamos que analizar ya en clase. Sin embargo, ahorita por el momento vamos a dejarlo en print. Y número del artboard vamos a dejarlo en 1, tal cual se ve. El spacing no lo vamos a mover. Y en el size, que es prácticamente el formato en el que vamos a trabajar, aquí observamos que tenemos una plantilla con leather, que es, ya sabemos que es carta, oficio, tabloide, A4, A3, B5, B4. Ya en caso de que nosotros queramos algún tamaño en específico, lo podemos hacer desde custom. Sin embargo, vamos a utilizar un leather, que en este caso vamos a utilizar, y aquí nos da las medidas de nuestro leather. La orientación aquí la podemos ubicar, en este caso la tenemos en vertical, y esta parte la vamos a dejar tal cual. Esto no lo vamos a ubicar, los templates no es tema de hoy, y esto es aprender a usar de una manera muy básica Illustrator, utilizando precisamente los elementos que vamos a ver a continuación. Unidades milímetros, las unidades milimétricas vamos a dejarlas así, exactamente vamos a poner OK, correcto. En este momento ya se abrió nuestro nuevo archivo y vemos que aquí se llama Pantera Rosa y está como CMYK, y ahora mismo lo que vamos a proceder es a ubicar nuestra Pantera Rosa en un archivo. Le vamos a poner copiar. Obviamente esta imagen la van a copiar desde donde la tengan, yo se las voy a proporcionar, y aquí vamos a pegarla. Hay que recordar que aquí se le da copiar, desde aquí se le da copiar, y lo que prosigue es precisamente esta parte donde ya tenemos nuestro elemento. Antes que tomar en cuenta este aspecto, chicos, es importante tomar en cuenta aquí esto que van a ver. Como se darán cuenta, aquí estoy desapareciendo varios elementos que están conformando precisamente el dibujo de la Pantera Rosa. Si nos damos cuenta, voy a acercarme un poco. Hay que recordar que aquí con la lupa nos podemos acercar con el clic, y aquí le podemos dar el clic. Yo aquí puedo ocultar los elementos por capas. Los puedo ir ocultando con esta administración de capas, y puedo ir juntándolos y puedo ir dibujando sobre precisamente una imagen que está aquí y que la voy a aparecer ahora. Es decir, cómo hice cada elemento. Aquí se observa cómo va apareciendo, y si borramos el fondo nos damos cuenta que aquí tenemos cada elemento dibujado por capa para poder controlar el dibujo del mismo y a su vez poderlo editar con mucho mayor facilidad en caso de que tengamos que dibujar por separado y tengamos que hacer alguna selección de color para elementos ya viéndolos a futuro con aspectos de serigrafía o con aspectos de tratamiento industrial. Sin embargo, se puede dibujar en una sola capa y no pasa nada, pero a la larga sí es importante aprender a dividir los elementos para que una vez dividiéndolos podamos corregirlos de una manera aislada y evitar que si se dibuja de un solo elemento nos puede generar un problema, y al editar algo nos va a alterar todo y no va a haber oportunidad de poderlo corregir de una manera aislada. Entonces, para poder llegar a esto,
obviamente aquí regresamos a nuestro archivo. Es importante conocer los aspectos de las capas. Esta herramienta la sacamos de aquí donde dice Layers. Es muy importante que si no aparece, nos podemos ir aquí al Window, a la ventana, y buscar aquí y activarla como Layer. Y de hecho, nosotros podemos ir activando cada una de estas herramientitas que están aquí aplicadas, aunque estas generalmente por defecto ya vienen. Ya vienen por defecto, pero en algún momento las vamos a ir observando. Y aquí en este caso, en algún dado que no aparezca, que no se vea Layers, aquí podemos buscar Layers y se hace referencia a las capas. Entonces, una vez tomando en cuenta esas características, aquí nos damos cuenta que tenemos la primera capa. Yo la puedo ocultar, la puedo desocultar e incluso la puedo cerrar con el candado y así sucesivamente. Más adelante podremos ver más aspectos del uso de capas. Y aquí podemos entender también cuál es la función de un dibujo. Bueno, antes que empezar a dibujar nuestra pantera rosa, voy a abrir un archivo nuevo como prueba. Ahorita no me importa si fue carta o no fue carta. Lo único que quiero que entendamos es que aquí tenemos el file new, y en esta herramienta que es precisamente vamos a pensar que nuestras herramientas de dibujo de este lado izquierdo, en este panel izquierdo vamos a encontrar esta herramienta que se llama Pen Tool. El Pen Tool va a tener varias modalidades que podremos ir viendo y que yo les recomiendo que las analicen de una manera aislada cada uno, pero prácticamente todas se manejan igual. Únicamente hay que investigar para qué sirve cada una y eso pues lo vamos a ir viendo poco a poco en clase. Sin embargo, el Pen Tool es el más socorrido en estos casos y el Pen Tool nos va a dar vectores rectos, los cuales estamos observando cómo se dibujan y nos permiten precisamente elementos que se están cruzando, y al momento de tenerlos de esta manera, pues aquí los seleccionamos y con la herramienta suprimir los podemos ir suprimiendo uno por uno o todos juntos con una ventana de selección. Sin embargo, es importante que esta línea, incluso si nosotros la controlamos con un clic izquierdo oprimido, vamos a ver que se está generando una curva, un hilo de curva. Y por ejemplo, si aquí este objeto yo lo controlo como hilo de curva, vean qué es lo que obtengo. Una forma curva que la puedo hacer desde una manera manual, y aquí puedo obtener el llamado stroke, que es prácticamente el contorno, y el relleno, que en este caso es el fill, donde al darle clic aquí lo podemos ubicar en sus aspectos RGB, en sus aspectos CMYK, y aquí de una manera libre cómo poder elegir el color que nosotros queramos. Yo le voy a elegir un rojo y le pongo OK, y en este momento ya el objeto se pintó de rojo. Si yo le quiero quitar esta forma y yo le quiero poner este color del contorno, aquí puedo controlar el contorno, y si me acerco, ¿cómo me voy a acercar con la lupa? Me voy a acercar y nos damos cuenta que efectivamente sí tiene un contorno. Sin embargo, este contorno nosotros lo podemos crecer precisamente con el stroke, y hay que recordar que también aquí en Windows podemos buscar nuestro stroke, y si no viene, de todos modos debe de venir en nuestra barra de modificadores, y aquí con el stroke, por ejemplo, al tener seleccionado nuestro objeto, yo puedo seleccionar y puedo ponerle un stroke, pónganlos ustedes, de 10. Y vean cómo en este momento estoy engrosando la línea del dibujo. Me voy a ir nuevamente a 2. Y aquí lo que vamos a hacer es ya controlar el dibujo. Pero ahora, si yo le pongo nuevamente lupa, no tengo la manera más que con el zoom out de alejarme, ponerle zoom out, pero esto a la vez me genera también problemas. Lo más práctico es ponerle, si estamos nosotros por ejemplo en 2400, algo muy cercano, nos podemos ir aquí abajo donde estoy señalando y podemos incluso ponerle 150 o 100 para que se vea totalmente en la hoja, y desde aquí ya podemos controlar también nuestra visualización de nuestro dibujo. Entonces, por ejemplo, aquí este dibujo, repito, se ha hecho gracias a la manipulación
de cada punto, lo podemos ir controlando, presionándolo con el clic. Acá hay que recordar que es la presión y cerrarlo con el anchor, cerrarlo, y es presión del punto. Aquí lo voy a seleccionar y nuevamente vamos a retomar este tema. Es punto, el siguiente se oprime y se deja oprimido y se mueve, se oprime y se mueve, se oprime y se mueve, se oprime y se mueve, y por ejemplo aquí no se oprime nada y observamos cómo el vector prácticamente pues es tal cual, es una línea recta. En cambio aquí la vectorización no es un vector como tal, es un vórtice, es una línea curva que no tiene una dirección como tal, es una dirección no uniforme, donde la línea se le conoce como tipo Bézier. ¿Por qué? Porque la línea Bézier lo que nos va a permitir es precisamente hacer curvas, en cambio del vector como tal, donde existe una magnitud y una dirección. Entonces, desde ese aspecto, nosotros podemos empezar a trabajar elementos rectos. Por ejemplo, se quita la selección y aquí podemos seleccionar. Si yo quiero un elemento curvo, pues puedo utilizar mi elemento curvo. Y aquí está mi elemento curvo y de esta manera lo puedo trabajar. Entonces, con base a esta premisa, es importante empezar a entender que si, por ejemplo, nosotros dibujamos algo, lo voy a cerrar por ahora, o bueno, lo dejamos en cancel por si lo requerimos, y aquí tenemos un navegador. Este navegador también lo podemos ubicar desde el Navigator, y aquí nos puede ubicar dentro del mundo donde nosotros queremos, y a su vez también podemos pasar las líneas, las herramientas de transformación. Es decir, podemos ubicar también nuestras herramientas de transformación, se pueden ubicar, y al tener nuestro transform lo podemos anclar incluso a estos elementos. Pero bueno, estos elementos no los vamos a ocupar por hoy, ya más adelante les voy a explicar cómo lo pueden obtener, pero sin embargo todo va a aparecer desde el window y se pueden anclar a esta ventana, que en ocasiones vamos a utilizar y en ocasiones no. Incluso se puede cerrar, aquí la tenemos, y es un navegador que nos va a servir de mucho para poder ubicar nuestro objeto. Bueno, una vez que nosotros tenemos ya nuestro objeto, aquí nuestra fotografía le voy a poner un 66% para que lo podamos distinguir. Aquí voy a ubicar mi layer, mi capa, y voy a abrir una nueva donde dice aquí Create New Layer, crear nueva capa, y se le va a dar clic para crearla. Y en este momento le voy a poner a la capa 1, que es la de mi pantera rosa en un JPG, se le va a aplicar un candado para evitar que esta imagen tenga movimiento. Es decir, si yo le quito el candado, yo la puedo mover. Y al momento de controlarla, no me va a permitir no me va a poder permitir editar el dibujo. Entonces, una vez teniendo ese elemento, es importante que esta parte de la pantera rosa la podemos vectorizar. Hay que entender que tenemos que hacer parte por parte, podemos jugar incluso con los espesores de las líneas, y esto va a ser prácticamente a la necesidad de cada quien y qué es lo que quiere hacer uno. Por decir, si nosotros nos acercamos aquí y yo quiero hacer esta oreja de una manera aislada, bástese con utilizar la línea en Pen Tool y a lo mejor nosotros la podríamos hacer de esta manera. Algo que hay que reconocer aquí y que les voy a decir, por ejemplo, yo quiero dibujar con esta manera así y me lo impide. ¿Por qué me lo impide? Porque no tengo seleccionada la capa. Yo tengo que seleccionar la nueva capa donde voy a dibujar, porque esta está bloqueada y es donde está mi figura, mi fotografía. Entonces, al estar en la capa 2, yo ya puedo dibujar mi objeto y, por ejemplo, si yo quiero dibujar de esta manera, lo puedo hacer. Sin embargo, hay que tener cuidado en cómo lo vamos haciendo y saber cuánto nos conviene dibujar. Para soltar la línea le podemos poner escape y aquí tenemos el objeto. Esto se ve sólido. Aquí lo que podemos hacer es cambiar el color
le vamos a poner un negro totalmente, un negro a la esquina. Por ejemplo, esto lo vamos a poner en color negro, el relleno, el fill. Aquí podemos utilizar también nuestra línea, por decirlo así. Aquí le ponemos un weight de 1 y aparece. Si se fijan, ahí aparece nuestra línea de 1. Y ya le puedo seleccionar este elemento de relleno y al ponerlo en este None, le damos clic, ya aparece nuestra línea y ya podemos configurar de esta forma nuestro stroke y nuestro relleno. Por decir, aquí dibujamos y este elemento, al seleccionarlo con el Direct Selection, podemos controlar estos puntos de una manera aislada. Es decir, esto lo podemos controlar como punto por punto y lo podemos ir editando. Es decir, podemos trabajar este elemento poco a poco y aquí nuestro dibujo puede ir agarrando una dirección. Es importante también considerar que estas agujas van a servir para controlar la dirección del vórtice de cada curva, del vórtex que genera cada Bézier. Entonces aquí podemos ir revisando cada elemento y lo podemos ir trabajando de una manera aislada. Por ejemplo, este lo puedo mover, lo puedo alzar y yo le puedo generar precisamente la idea que a mí me genera más comodidad para poderlo hacer. Aquí me estoy alejando un poco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros podemos trabajar, por ejemplo, si le pongo Control C, Control V, yo aquí tengo prácticamente ya la copia de este mismo objeto. Y aquí podemos trabajar con Shift una pequeña, un escalamiento de este elemento. Y aquí sí podemos trabajar esta parte. Ajá. Por ejemplo, yo puedo trabajar este espesor. Aquí me puedo ir incluso con este objeto. Podemos acercarnos y se le puede dar un tratamiento todavía un poco más interesante. Entonces, por ejemplo, si se están dando cuenta, aquí mismo lo que estamos haciendo es tratar de enlazar este mismo objeto en uno solo. ¿Para qué? Para poderle dar un tratamiento más al espesor. Y por ejemplo aquí podemos incluso adelgazarlo más para hacerlo más uniforme. Ajá. Hay que darle Control Z cuando nos pase esto. Y aquí podemos incluso bajarlo más con la palanca. Y esto lo podemos ir trabajando poco a poco. Se fijan, aquí lo que estoy haciendo es bajarlo. Y aquí lo estoy controlando. Mientras que aquí lo puedo controlar nuevamente con la palanca Bézier que tengo aquí. Una vez que tengo seleccionada ambas, por decirlo así, yo me puedo ir aquí a la selección que es Selection Tool, selecciono una, Shift, selecciono la otra y vuelvo a utilizar la herramienta Pen Tool y aquí mismo lo que puedo hacer es tratar ambas y se le puede dar este tratamiento así y a su vez se le puede dar este tratamiento así y aquí mismo cerramos esta línea. Al alejarme, por decirlo así, observamos cómo este objeto ya tiene un contorno y si aquí al seleccionarlo le pongo el color negro, lo puedo hacer. Si ahora quiero poner un color rosa como se observa,
pues adelante. Pero algo muy real es que nosotros necesitamos ubicar el verdadero color que la pantera rosa tiene. Y para poder hacer esto, jóvenes, es muy importante que nosotros, aquí con nuestra herramienta de capas, voy a seleccionar nuevamente mi pantera rosa, le voy a quitar el candado, y con la herramienta que tengo aquí que se llama cuentagotas, que es el eyedropper, voy a utilizar el eyedropper exactamente en este elemento, y aquí se va a seleccionar el color que el cuentagotas me esté indicando para poderle dar selección, darle doble clic y aquí poder ubicar su nomenclatura en cian, magenta, amarillo y negro. Es el, digamos que es la combinación del CMYK que se observa aquí y que lo tenemos como 597.1. Es un decir. Ajá. Aquí tenemos el 597.1 y lo podemos volver a corroborar en caso de que no sea el correcto. Repito, aquí podemos utilizar el cuentagotas y por ejemplo lo puedo corroborar en otro dibujo. Damos clic y aquí nos está dando 1498.5, por decir. Entonces, vamos a utilizar el 1498.5, cerramos nuevamente nuestro objeto y aquí, al ubicar el objeto, yo lo puedo arrastrar con la manita de arrastre. Aquí con esta manita de arrastre yo puedo ubicar mi objeto, selecciono 1498.5, le damos doble clic y aquí ponemos el 14, el 98 y aquí ponemos el 5, se le pone a aceptar y en este momento ya tenemos el color. Sin embargo, vamos a poner el stroke igual en la misma sintonía, 1498.5, se le pone a aceptar. Vamos a volver a captar el stroke, vamos a ver qué es lo que pasó. Y aquí le ponemos en 100, 0, aceptar. Y observamos cómo este objeto ya agarró el color que yo quería. Ajá. Y podemos ir trabajando básicamente cada parte del contorno que nosotros queramos. Es muy importante ubicar el contorno en cada uno de los elementos que nos está permitiendo la capa como nosotros la querramos distribuir. Hay que recordar muy bien ese tema porque nosotros lo podríamos hacer de una manera uniforme o de una manera aislada. Si regresamos al Panther aquí lo tengo de una manera uniforme y esta manera uniforme pues es correcta en un modo, pero no podría darnos un resultado como el dibujo nos lo demanda. Entonces, por ejemplo, aquí que estoy nuevamente en mi capa de contorno, me puedo quedar en mi capa de contorno y en este momento lo que voy a hacer es ocultar de aquí de esta flecha y podemos utilizar nuevamente, para que no me confunda, yo puedo utilizar aquí un color, vamos a utilizar un negro nuevamente y aquí, por decir, vamos a ver una nueva manera de poder ubicar otra forma de vectorización. Por ejemplo, yo quiero vectorizar este elemento con puras líneas rectas. Aquí al tener las líneas rectas voy a quitarle el fondo y al tener mis líneas rectas nos damos cuenta de la vectorización del objeto y por ejemplo nuevamente nos regresamos con nuestro Direct Selection y podemos seleccionar este y aquí convertirlo a curva. Seleccionamos o lo podemos dar selección desde un punto y lo podemos convertir a curva. Aquí igual también lo vamos a convertir a curva e incluso podemos jalar cada uno de sus elementos y de esta forma vamos a obtener una Bezier ahora dibujada de una manera diferente. Se le va a poner un control C, control V. Aquí tenemos nuestra imagen, perdón, nuestra línea
voy a utilizar un Shift y con la flecha la voy a mover, o en su defecto también la puedo hacer de una manera manual, y aquí me puedo ver si me conviene utilizarla o no. Yo la voy a eliminar y ahora voy a utilizar nuevamente mi línea Bezier como tal, y aquí voy a utilizar un punto Bezier de control como lo hicimos en un principio, y aquí podemos utilizar este elemento Bezier y finalmente lo podemos cerrar aquí. Hay que recordar cuál es el color que tenemos aquí. Tenemos el 14985 y podemos seguir respetando el mismo color. O sea, aquí lo podemos seguir utilizando. Se le da el 14985. Y aquí lo podemos seguir utilizando. Ajá. Aquí podemos utilizar el 1498. Lo está cerrando. Aquí le ponemos el 0. Y aquí podemos revisar cada uno de nuestros detalles en cuanto a lo que es nuestro objeto. Entonces aquí voy a darle nuevamente clic a mi stroke 14985 y aquí le ponemos 0. Si nos damos cuenta, ya le estamos dando valor a la línea, y en dado caso que nosotros queramos editar esta línea porque se vea muy gruesa, nosotros podemos utilizar la línea y aquí la podemos adelgazar incluso un poco más, y de ser posible hasta subirla un poco más. Hay que recordar que aquí nos dice Path y aquí en Anchor podemos moverlo. Entonces podemos incluso poder mover poco a poquito nuestra línea y editarla, y de esta manera poder obtener el objeto conforme nosotros queramos. Y esto lo vamos a ir armando poco a poco. Obviamente dibujar toda la Pantera Rosa en un solo video nos generaría muchísimo tiempo, pero sí es importante considerar que aquí estoy trabajando únicamente los espacios o los aspectos de la oreja que me van a generar precisamente el contorno con los detalles que el dibujo me está demandando. Entonces, por decir, aquí por último vamos a utilizar esta parte. Podemos utilizar nuestra línea Bezier siguiendo los elementos. Aquí, si se fijan, estoy utilizando cada punto para poder, y si me está sucediendo esto, no se espanten, no desactivé el fondo, y aquí ya le quito el fondo, y aquí nos damos cuenta, por ejemplo, para no estar cambiando de color, cómo utilicé este punto. Por ejemplo, puede pasar de que en algún momento esta línea tenga un punto de más y yo se la quiera eliminar. Es decir, si yo tengo este punto de más y no lo quiero, hay que tener cuidado, porque yo le puedo dar clic con Pen Tool y al seleccionarlo ya lo destruí. Y al haberlo destruido, yo puedo jalar de una vez esta línea y le puedo dar otro toque mucho más interesante al objeto. Por ejemplo, aquí lo mismo está pasando. Ya lo modifiqué y ahora tendría que modificar de este lado, así sucesivamente poco a poco. Y, por ejemplo, si yo quisiera
agregar otro punto, también aquí lo podemos lograr utilizando, por ejemplo, nuevamente nuestro Pen Tool y aquí dándole otra vez un clic, ya lo agregué. Me voy nuevamente al Direct Selection y este punto está agregado y nos damos cuenta cómo se le dio ya una manera diferente de poder trabajar. Ahora bien, este objeto lo voy a dar Control C, Control V. Si nos damos cuenta, está por sección. Para poderlo seleccionar todo junto, nos tenemos que ir con este Selection Tool. Se le da Control C, Control V y aquí ya lo tenemos todo entero. Y aquí nuevamente le vamos a dar con Shift una pequeña reducción, una escala. Y aquí lo vamos a ir trabajando poco a poquito. Aquí lo vamos trabajando poco a poco. Esto nos falta de aquí abajo. De aquí abajo igual. De aquí arriba también. Esta parte de aquí arriba. Más o menos así. Y aquí podemos trabajar ligeramente este toque. Y aquí podemos dar ya un elemento. Nuevamente, al seleccionar uno, con Shift seleccionamos la otra línea. Hay que recordar que tenemos nuestro Pen Tool. Tocamos un punto con respecto al otro. Seleccionar. Nuevamente Pen Tool y tocamos este punto para cerrar. Y seleccionamos y quitamos el None. Y aquí damos nuevamente su fondo al objeto. Y probablemente aquí tengamos un choque con este objeto. Por ejemplo, si este objeto no tiene esto que estamos dibujando, podemos utilizar nuevamente nuestro zoom y poderlo editar de una manera correcta. Es decir, aquí lo podemos editar, lo podemos jalar. En dado caso de que no nos queramos meter en problemas, lo que se puede hacer es utilizar nuestro Pen Tool y aquí se puede generar un nuevo punto. Es decir, nosotros utilizando nuestro nuevo punto podemos utilizar nuestro Pen Tool y al darle doble clic lo eliminamos. Y ya de esta manera podemos irnos alejando y vamos a pensar que en nuestra layer voy a ocultar mi pantera rosa ahorita mismo y vean lo que llevamos hecho. Por ejemplo, aquí yo puedo revisar este objeto que quedó libre y vean cómo podemos ir trabajando. Ahora, ya para finalizar esta parte del video, voy a crear una nueva capa y voy a ocultar este objeto. Por ejemplo, si yo quisiera hacer todo el contorno del objeto para tener el mismo color en el objeto, lo podemos hacer prácticamente con la herramienta Bezier, controlándolo poco a poco. Es decir, aquí lo podemos ir empezando a controlar. Pero si nosotros no queremos que nos genere este problema, lo podemos utilizar sin el fondo. Entonces aquí vamos a bloquear nuevamente el fondo y podemos empezar a trabajar incluso con el stroke en color negro, porque va a ser necesario tenerlo en color negro para ubicar bien nuestro... Bueno, no puede ser nada más el color negro, pueden utilizar el color que quieran, pero aquí, por ejemplo, ya podemos utilizar esta parte del contorno y se puede dibujar de esta forma. Por ejemplo, aquí se dibujó este elemento aislado. Posteriormente, aquí se va a utilizar este objeto poco a poco.
lo podemos ir vectorizando. Y hasta ahí lo dejamos con escape. Lo soltamos. Y podemos ir modificando. En dado caso de que ya hayamos cometido muchos errores, podemos modificar este objeto y bajar un poco el elemento Bezier aquí. Por ejemplo, este se le puede dar un tratamiento aquí arriba. Si se fijaron, fue exactamente aquí arriba. Aquí nos da los dos tipos de conversión. Y así sucesivamente lo podemos ir trabajando. Por ejemplo, este lo voy a bajar un poco. Este también se baja un poco. Este también se baja un poco. Y aquí podemos empezar a editar esta parte. Aquí podemos trabajar esta palanca de una manera muy interesante. Vamos a hacer un zoom out. Aquí hacemos nuestro zoom out desde el 200 y aquí nos podemos dar cuenta cómo va nuestro contorno. Bien, ahora yo quiero continuar con mi contorno, pues lo voy a seguir continuando. Este lo vamos a bajar ligeramente un poco y aquí utilizamos nuevamente nuestro objeto. Igual, aquí tendríamos que volver a trabajarlo y editarlo poco a poco para poder tener ya un control mucho más interesante de cada una de las formas. Y así sucesivamente vamos a ir trabajándolo hasta poder cerrar nuestro objeto. Aquí lo que voy a hacer es nuevamente utilizar, si se fijan, aquí utilizamos en los puntos críticos de cada curva, podemos utilizar cada punto Bezier y ejerciendo la presión podemos obtener. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cerrar exactamente esto, pero yo me podría ir hasta aquí abajo y puedo utilizar este elemento de la lengua, así como lo ven, así como lo ven. ¿Por qué razón? Porque todo esto va a ser de un mismo color y esto va a estar abajo de este elemento. Entonces, por decirlo así, yo tengo mi objeto, me voy a alejar totalmente al 66%, no, un poquito más cerca. Y al tener este objeto, ¿qué pasa si yo le pongo un fondo negro? O en blanco. Aquí ya tenemos pues severos problemas porque tenemos que ubicar el color. Y para ello es importante regresarnos a la capa, ocultar este objeto y medir el color de la piel de la pantera. Es decir, aquí me voy a ir a la fotografía, se le da un clic a este color y nos damos que tiene un 336 en CMYK, 336. Entonces aquí lo que regresamos es darle el color, le damos clic y aquí 336, 0. Lo ubicamos, lo tenemos en color negro y aquí le vamos a poner un 336, 0. Aquí 336 y 0. Y al tener nuestro objeto, le vamos a quitar, seleccionamos el stroke y se lo ocultamos. Ahora bien, aquí en la capa vamos a desocultar también lo que llevamos hecho, lo anterior.
Entonces, por ejemplo, aquí es importante que revisemos. Aquí yo ya tengo dos capas. Si yo hubiera hecho esto en una sola capa, hubiera tenido mucho problema poderlo editar, porque todo se emplasta en un solo orden de dibujo. Entonces, por ejemplo, yo puedo administrar esta capa. Esta capa yo la voy a arrastrar aquí mismo, hacia abajo, y vean cómo ya pasó. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si tengo esta capa de aquí arriba, yo la selecciono y nos podemos dar cuenta que aquí, si yo selecciono todo, observamos que se está seleccionando porque tengo activada la capa. Sin embargo, al tener desactivada, al tener cerrada la capa, yo puedo seleccionar y nos damos cuenta cómo únicamente seleccionó este elemento. Ahora, ¿qué pasa si yo bajo el orden de esta capa? Puedo utilizar que esto yo lo tengo aquí abajo. Si yo lo subo, vean, voy a arrastrar la capa, ya lo tengo arriba, aquí lo tengo abajo. Ahora, esto únicamente no se puede hacer nada más en las capas. También lo podemos hacer de otra manera, donde yo pueda dibujar precisamente el ojo y la nariz de mi pantera. Voy a desocultar mi pantera y ahora mismo lo que vamos a hacer es desocultar los elementos y aquí se va a abrir nuevamente otra capa, una capa totalmente nueva, donde yo podría empezar a trabajar a lo mejor ojos y el contorno de los mismos. Es decir, por ejemplo, para poder hacer el ojo, aquí podríamos utilizar en nuestra nueva capa nuestro nuevo elemento. Es decir, aquí puedo utilizar, por ejemplo, este objeto. Si yo no lo logro ver, aquí lo puedo poner el fondo, suprimirlo, y por ejemplo, aquí yo utilizo este. Se utiliza de esta manera, y si lo quiero descomponer, me puedo ir al Direct Selection, y desde aquí lo puedo estirar un poco. Vean, aquí lo podemos bajar ligeramente. Y por último, aquí yo puedo utilizar un círculo. Si yo lo quiero, este círculo perfecto lo puedo sacar desde el elipse. Acuérdense que aquí en el Ellipse Tool podemos tener todas estas modalidades de herramientas. Con la Ellipse Tool yo puedo sacar, precisamente con Shift, una circunferencia perfecta. Aquí lo muevo y estoy dentro de la misma capa. Hay que entender eso. Estamos dentro de la misma capa. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo voy a abrir. Lo voy a abrir. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, este que lo tengo atrás, le voy a quitar nuevamente el fondo. Perdón, le voy a quitar el candado del fondo. Y ahí está mi objeto. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que acá abajo tengo el otro objeto. Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar clic derecho y aquí podemos utilizar el Arrange y dice traer al frente o traer atrás. Vamos a traerlo atrás y aquí lo podemos constatar. Entonces, por ejemplo, este que tenemos aquí, le voy a dar Control Z, podemos utilizar un fondo totalmente blanco. Y nos damos cuenta que el objeto ahí está. Entonces, de alguna manera, aquí podemos tomar en cuenta cuál es el objeto que vamos a utilizar para el fondo. En cambio, a este podemos utilizar el otro fondo. Es decir, si yo le pongo Control Z, e incluso a este, se le puede aplicar el mismo fondo de blanco. Y aquí nos podemos dar cuenta cómo se administran.
Es decir, este está encima de este, pero están en la misma capa. Y como pertenece a la misma capa, esto lo vamos a corroborar aquí. Aquí estamos exactamente trabajando en la capa 4. Lo que va a suceder aquí con este es de que le vamos a poner precisamente la range y le vamos a poner front. Y vean cómo ya se pasó para el frente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el objeto ya aquí lo podemos guardar. Y como es un poco amarillento el ojo de la pantera rosa, aquí le podemos mover un poquito el color hacia el amarillo. O sea, y ahí está, ya, esta parte de su ojo. Si yo lo oculto y desoculto lo demás, nos podemos dar cuenta cómo podemos ir avanzando con cada elemento que vamos a ir dibujando, y a su vez podemos ir entendiendo que ya en este dibujo, cuando está terminado, cada elemento se va a ir dibujando conforme se los voy indicando. Es decir, aquí tendríamos que mirar cómo fue administrado este dibujo. Y por ejemplo, vamos a ir ocultando el primero, y aquí está la cara. La cara fue hecha cuando este se fue trabajando, y así sucesivamente. Hay que recordar que en el dibujo que se está planteando aquí, estos contornos se están manejando aislados porque les estamos haciendo con mayor exactitud. Sin embargo, también se puede trabajar este objeto con un stroke. Es decir, yo le puedo poner el stroke, y yo puedo utilizar el stroke aquí mismo, y ya se le dio el stroke. Y aquí el stroke le puedo dar el puntaje que yo quiera. Le quiero poner unos 6 a mi objeto. Aquí se le puede poner un 6 de stroke, por decirlo así. Ya se le dio. Sin embargo, este objeto no va a tener la misma regularidad que si nosotros lo trabajamos, voy a poner control Z, de esta manera tan precisa. Por lo tanto, aquí lo observamos, ya regresándonos al dibujo anterior, cómo cada elemento fue trabajado de manera aislada. Si se dan cuenta aquí, cejas y bigotes, aquí está, orejas y rasgos, ojos, incluso pupilas, y aquí por último esta parte. Espero este video les sirva de mucho, chicos. Y por último, nada más, únicamente tomar en cuenta que aquí en exportar es importante tomar en cuenta que necesitamos salvar por web. Ajá. Salvar para web, ¿por qué? Porque aquí se va a observar el objeto en original, optimizado y en doble modalidad. Aquí en doble modalidad nos va a dar el original y una modalidad donde podemos buscar las diferentes maneras de poderlo visualizar. Sin embargo, aquí nos va a dar el nombre. Aquí podemos utilizar el template. Y también aquí lo podemos utilizar en GIF, JPG, PNG o PNG 24. En esta ocasión lo podemos utilizar como JPG o como PNG 24 en caso de que nosotros lo queramos transparente. Es decir, que tenga una transparencia en el fondo, mientras que con el JPG tenga el fondo en color blanco. Aquí la calidad es importante manifestarla. ¿En qué calidad la queremos? Si es en el maximum o en el medium, y aquí nos va a ir bajando. Mates es el fondo. Por ejemplo, si yo quiero un fondo negro, ahí está el fondo negro. Si lo quiero sin fondo, es correcto, y si lo quiero con fondo blanco, es importante. Pero hay que recordar que con el known va a salir sin fondo, y generalmente también va a salir blanco, pero en PNG sale transparente. Y bueno, aquí esto hay que dejarlo tal cual, no hay que moverlo en esta ocasión, y únicamente se le va a dar salvar dependiendo en qué tamaño lo quieren. Es decir, yo lo quiero en JPG ya con las calidades que yo estoy buscando. Yo voy a seleccionar la original, se le pone Save, y en este momento yo lo puedo salvar ya el modo que yo quiero, y el resultado que voy a obtener es prácticamente algo con esas características. Es decir, que aquí ya sale el objeto. Espero lo puedan lograr, lo puedan dibujar, y pues muchas gracias por su atención. Saludos.